tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos otra semana más. Hoy la economía está en el centro de la escena de la preocupación del gobierno y de la preocupación de la sociedad también, de una economía que todavía no despega, de unos brotes que el gobierno ve desde hace bastante pero que todavía no crecen, y de una inflación que no está dando los números que el gobierno esperaba, ¿no? 2.6 fue el último dato que hay sobre la inflación, cuando incluso dentro del gobierno esperaban que estuviera por debajo del 2%. Vamos a hablar de estos temas con varios invitados. Voy a ir a recibir al primero. José Urtubey está con nosotros, le agradecemos, es miembro de la Unión Industrial Argentina. Gracias por la visita, Urtubey. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por invitarme y la verdad que es muy buena tu corbata. Es buenísima, ¿no? Buena. Estuvimos discutiendo ahí en la producción. Sí, en la previa yo me uno a la felicitación. Sí. Yo dije que quería esta corbata, pero bueno, ahí estamos. Bien, bien. Bueno, hablando de corbatas, hablemos de ropa, de consumo y demás, porque la ropa es una de las cosas que más impactó en el índice, que se fue a 2.6, ¿no? De inflación, sí, en donde es una cifra que ni siquiera el gobierno la esperaba. No la esperaba el gobierno, pero fíjate que en tu mismo programa hace ya un tiempo, yo dije y sigo sosteniendo que hay un equivocado diagnóstico y una equivocada hoja de ruta para combatir la inflación. Sin duda la inflación es el mayor problema que tenemos los argentinos en nuestra economía, pero el tema es que debió haberse combatido fortaleciendo la oferta productiva y no poniéndole un freno de mano a la economía, al consumo. Fíjate que la política del Banco Central, el año pasado hemos llegado a ver tasas de referencia del Banco Central al 38% por más de 5 meses. Después, eso tiene un costo enorme en lo que hace a la economía, al mercado interno. Y este año, fíjate que la inflación hemos visto en el mes de febrero 2,4, en el mes de abril, la última que vos recién estabas haciendo mención, 2,6. ¿Qué significa? Que obviamente no ha dado resultados la política. Sí, febrero, marzo y abril el gobierno esperaba que estuviera todavía por encima de los índices que esperaban, pero creo que no esperaban el 2.6. No solo no lo esperaban, sino que en el presupuesto está establecido una pauta entre el 12 y el 17%, cosa que es imposible de cumplimiento. Ya hoy, puedo adelantar, lo habíamos dicho a principio de año, pero a lo que voy es, creo que tiene que haber un plan de desarrollo, un plan económico integral para evitar justamente esto, porque el costo con el que se está bajando la inflación es demasiado y sobre todo lo están padeciendo los más vulnerables y las cadenas productivas más vulnerables. Enfriaron la economía demasiado, la congelaron. Le pusieron un freno de mano a la economía. Y fíjate que en definitiva, si bien está bajando la inflación, no al costo que se pagó para que se baje. ¿Están los famosos brotes? ¿Se ven en la industria los brotes? Mirá, la industria, para que vamos a las cifras, el año pasado cayó 5% en términos interanuales. Y hoy te podría decir la última medición que nosotros tenemos del mes de febrero, cayó 9 puntos. Con lo cual, digamos... Está peor todavía. Pero no te quepa duda. Yo creo que tenemos que ir por un ¿Y dónde ve el gobierno entonces que se está creando más mano de obra? Bueno, lo que pasa ¿Se está creando más mano de obra o es el tema de la construcción nada más? Lo que pasa es que la creación de la mano de obra va a ir acompañada en la medida que haya un crecimiento de la economía, cosa que hoy está visto que no está pasando. Es decir, volvamos al presupuesto. Así como hablábamos de una meta de inflación entre un 12 y un 17, yo te puedo decir hoy que la pauta de crecimiento del 3,5 de la actividad económica presentada en el presupuesto 2017 no se va a dar. En el mejor de los casos va a ser un crecimiento de un 1,8, que no se llega a recuperar la caída del año pasado en términos económicos. Entonces, el desafío que tenemos como país es que justamente es empezar a vislumbrar un plan integral económico de desarrollo, porque si no, no veo yo la salida tan esperada. Muchos economistas explican siempre que las consecuencias de las medidas económicas se ven meses después. ¿Esto que está pasando ahora, todavía es responsabilidad de la herencia del kirchnerismo o ya es consecuencia de las medidas que se toman desde que Macri asumió? Yo creo que estaba mal la situación económica cuando asume el gobierno de Macri. Creo que era una situación delicada. Hubo aciertos como la unificación de tipo de cambio, como la salida y el arreglo del problema del default. Ahora, yo lo vengo diciendo desde el año pasado, acordate cuando el mismo Prat-Gay sostenía la recuperación en el segundo semestre. Yo dije, desde ese momento te venía diciendo esto es imposible por cómo se están encarando las cosas. Hay
había que hacer cambios, el tema era la discusión cómo se salía de esos cambios. Yo creo que la inflación había que combatirla fortaleciendo la oferta productiva a partir de bajar la presión tributaria, a partir de administrar inteligentemente el comercio internacional y, por supuesto, acceder a financiamiento productivo, que hoy está claro que se hizo todo lo contrario. ¿Ustedes lo hablan con el gobierno esto? Digamos, de esta manera le dicen, para nosotros la receta es esta. Sin duda, le hemos presentado nuestros planes de competitividad, que es lo que entendemos. Fíjate que, y a título personal, es decir, con Duhovne, cuando asume, él claramente coincide en la necesidad de avanzar en una reforma tributaria para bajar la presión. Ahora, después sostuvo que recién el año que viene iba a hacer esa reforma o el planteamiento. Eso en términos legislativos tiene aplicación recién en el 2019, claro. Con lo cual hay un periodo que ya nos comimos de competitividad, un periodo electoral. Yo creo que vuelvo al punto, hay que unificar criterios para avanzar con un plan de desarrollo. Hoy, digamos, en el sector de la industria, ¿cuál es el que le está pasando peor? Yo te diría que en términos de promedio, la caída de febrero fue un 9% en general. Es decir, puede haber algún sector ligado a alguna cadena agroindustrial y no en todo el país, porque pensemos el costo del flete que tiene un productor en Salta para llegar a los centros portuarios es enorme. Así que te diría, en general, yo veo que no están bien. Puede ser algún sector ahora que empiece a tener alguna salida, algo ligado a la construcción, pero yo no veo la situación. ¿Ni siquiera los que están ligados a la construcción? No, ahora que puede ser ahora que empiece. Un poco. Empieza. Hasta febrero no hay ninguno. Ahora puede ser que empiece alguno. Pero digamos, eso no tiene un correlato con un programa de desarrollo integral para toda la industria, que en definitiva es el sector que más y mejor puestos de trabajo genera. ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron en este último tiempo? Mirá, son aproximadamente un casi 3%, sobre 1.300.000, estás hablando de casi 50.000 puestos de trabajo, se perdieron en términos formales en el empleo fabril. Dicho esto, te puedo decir que también nosotros veníamos de 4 años de caída o estancamiento, ya también en los periodos del kirchnerismo, que se agudizaron en este año y medio, y sin embargo las caídas que hemos visto son 5% y el empleo lo hemos podido mantener, fueron un 3%, pero porque no hay soluciones mágicas. Acá si no se empieza a potenciar la oferta productiva, es muy difícil mantenerlo. ¿En el sector industrial hay mucha informalidad laboral? ¿Y se puede combatir de alguna manera? En la economía argentina, fíjate, la informalidad en la economía argentina es de un 40%. 40% de la economía se maneja informalmente. Y eso era un poco... Estamos hablando en negro, ¿no? En negro. Que eso era un poco lo que sosteníamos, es decir, los recursos para sostener una baja de presión tributaria vienen de incentivar a la formalización de ese 40%. A medida que se formalice ese 40%, va a haber recursos para bancar lo que es una baja de presión tributaria. ¿Y el gobierno tiene plan para esto? Porque hablan mucho de la reforma impositiva, de los costos laborales, pero ¿se vio alguna intención de tomar medidas concretas para que esto avance? Yo creo que hubo medidas como que se vislumbraron, por ejemplo, en lo que fue la ley PYME o el Compre Nacional, que se está trabajando, pero me parece, desde mi punto de vista, que falta una política integral. Es decir, muchas veces yo, el año pasado sobre todo lo veía, y este año también todavía no veo claridad, que había políticas económicas que iban para un lado y sin embargo la política monetaria del Banco Central iba para el otro lado. Y esto obviamente tiene una repercusión negativa directa sobre el mercado interno, que es lo que vimos en la caída. ¿La política complica la economía? Quiero decir, año electoral. Pocas discusiones o pocos debates se pueden dar en el Parlamento, pero además también la especulación de no ceder cierto terreno en algunos debates porque obviamente si está en un año electoral hay que competir y demás. ¿Le hace mal a la economía? Te lo contesto desde el punto de vista de las inversiones, que por lo general dicen no va a haber inversiones hasta que no se den las elecciones de medio término que dé claridad. ¿Y es así? No es así. Argentina hoy es un país que no es competitivo, por todas las variables que te vengo diciendo que no se están dando. No es un país que está caro, no es competitivo comparado con los países de la región y de los países desarrollados, y nada tiene que ver con la política. La política, yo creo que hoy se vive en la Argentina un país institucionalmente razonable, republicano,
un país que en la democracia funciona. En ningún país del mundo se espera ver cómo va a salir una elección para ver si hay una mayor o menor atracción de la inversión. Lo que miran son otras cosas. Se mira la competitividad de un país. ¿Y hoy por qué Argentina no es competitiva? Porque tiene una presión tributaria comparado con cualquier otro país excesiva, le falta financiamiento productivo, no tiene infraestructura y por supuesto la política monetaria tampoco está acompañando una realidad de lo que muestra hoy la economía. ¿Y el retraso del dólar? Por eso las políticas monetarias y cambiarias tampoco lo están acompañando. Entonces, ¿qué digo? Hay que salir de las viejas recetas. Y a eso te sumo que si bien todavía tenemos las deudas en ratios razonables respecto al PBI, está creciendo, por un lado, y por otro lado me parece que claramente falta una hoja de ruta de cuál va a ser la salida de competitividad. Vamos a seguir hablando de este tema también porque la economía fría, como está o enfriada por el gobierno, está dando las cifras que está dando. Gracias, José Urtubey. No, muchas gracias a vos. Miembro de la UI. Hacemos una pausa y seguimos con el tema. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Auspicia este programa Banco Provincia. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa. Claro, es simple. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BA Elige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Bien, también está Osvaldo Cornide con nosotros, a quien saludamos. ¿Qué tal, Osvaldo? Gracias por venir. No, gracias. Ex titular de CAME, durante muchos años presidente de CAME, con lo cual conoce al dedillo el mercado argentino y algo de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Una economía fría que básicamente siempre se ve por el lado más sensible, que es el consumo. En donde los índices cayeron sistemáticamente, se recuperan a veces en forma esporádica, pero la economía sigue fría. ¿Y el gobierno da señales para que se caliente un poco o no? ¿O sigue por el mismo camino? Mire, nosotros hace años que hacemos el relevamiento mensual de ventas, con caídas del año pasado del 6-7% con respecto al año anterior, ¿no? Y ahora es una caída más o menos del 4%. Y algunas veces algún ministro se me enojó. Digo, bueno, pero chequea con lo que dice la Dirección de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son los mismos números. Y después el INDEC normalizado lo planteó. No se necesita ser ningún investigador esencial para darse cuenta que la gente consume menos porque tiene menos plata. Es evidente. No, porque el argentino si tiene plata en el bolsillo la gasta, ¿no? Efectivamente. Digamos, el perfil del argentino es consumidor, más que ahorrar, prefiere poner en el consumo, comprar, gastar. Efectivamente, y más como siempre hay algún proceso inflacionario, endeudarse para pagar en cuotas, queriéndole ganar a la inflación. Pero ahora, ¿cuánto tiempo hace que viene el tema del consumo cayendo? Digo, ¿es del gobierno de Cristina, del gobierno de Macri? ¿Quién es el padre de la baja del consumo? No. La baja del consumo es de este gobierno. Ahora, que se diga que en el
gobierno anterior, en el 2015, el consumo se mantenía porque había mucha emisión monetaria y eso implicaba que la gente gastara, es otra cosa. Pero los números de caída de consumo comienzan en el 2016. En el 2016, puntualmente. Sí, puntualmente. ¿Y qué es lo que tendría que hacer el gobierno? ¿Cuáles son las medidas que tendría que tomar para que esto se revierta? Primero y principal, que la gente tenga plata en el bolsillo. Claro, segundo, que después restituir siga gastarla. Restituir el poder adquisitivo del salario. Lo que pasa es que si eso se hace aisladamente, produce más inflación, hay que hacerlo con... ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Bueno, si ¿Qué usted significa dice, eso? bueno, voy a restituir el proceso adquisitivo del salario, Sí. y voy a permitir que las paritarias tengan un 35% para recuperar lo que perdieron el año pasado, y pasa eso solo y se homologa, después, como la cantidad de bienes y servicios no aumentó porque no hay más inversión para aumentar esos bienes y servicios, obviamente se produce un encarecimiento de los precios y un mayor proceso inflacionario. Hay toda una política que yo no la voy a diseñar porque yo no soy político. Conozco épocas donde la gente tenía plata y no había inflación porque había inversión. Y no hay ahora. No hay ahora. Ahora, se esperaba que las inversiones iban a llover con el gobierno de Macri. Bueno, eso se decía. Se decía el año ¿Por qué pasado. terminan no pasando? O por lo menos por ahora. Mire, salvo algunas cosas específicas como infraestructura, yo no creo que las empresas estén dispuestas a invertir tanto con el ahorro nacional como con la inversión extranjera cuando usted tiene un 30% de capacidad ociosa en las fábricas. Entonces, ¿va a invertir para quién? Si los que están todavía no usan claro, lo que tienen para poder producir y abastecer. No, les sobra. ¿Las pymes la están pasando mal? Sí. ¿Qué sectores están peor? ¿Dónde se ve más complicado el tema? Bueno, en el sector industrial que nosotros agrupamos, metalúrgico, plástico, textil, todo lo sensible relacionado con la importación la está pasando mal. Por dos razones: por la importación permitida, que algunos dicen, no, pero si ahora se importa menos que antes. Sí, pero se importa menos que antes cuando había otros precios, pero se importa más de lo que se produce en las fábricas locales, y eso perjudica mucho. Ha habido cierres, no se lo voy a... Sí. Y por otro lado, ahora, pero esta política de cambio, disculpe, sí, esta política de tipo de cambio hace que la gente huya a comprar en Chile, en Paraguay, en Brasil, etcétera. Y que el consumo sea diferente. Ahora, la apertura que están haciendo en este gobierno hacia las importaciones, ¿es de medida o está bien? Y el tema es que se encuentra con una industria nacional con el músculo debilitado para la competencia. La Argentina no tiene ninguna posibilidad de competir en productos terminados con China, con Taiwán, con... Bueno, pero eso no solo le pasa a Argentina, ¿no? Eso le pasa a un montón Claro. de economías. Así que ahí hay que ser ultra proteccionista. Y hay que permitir el ingreso de máquinas y equipos que modernicen el parque industrial argentino. En eso hay que gastar los dólares, no en comprar suéter. Por ejemplo. ¿CAME puede colaborar desde algún punto en esto? Mire, yo en este momento soy presidente honorario de CAME y soy presidente de la Federación de la Ciudad de Buenos Aires, que es una de las más importantes. Colabora elaborando estados de situación y elevándolos a las autoridades para que traten de corregirlo. Yo no creo que haya un sistema o una mente perversa para destruir a la industria o para el comercio con la cantidad de locales cerrados que hay ahora,
producto de la crisis. Pero creo que tienen que asesorarse de otra forma. Osvaldo Cornide, gracias por la Muchas visita. gracias. Hacemos una pausa y próximo invitado. Osdeneo 1825. Estamos. Auspició este programa Banco Provincia. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BA Elige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, Julio Garro está con nosotros también, intendente de La Plata, para hablar de muchos temas. Tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de aprovecharlo. Gracias por venir, intendente. Muchas gracias. A veces no es sencillo venir desde La Plata para acá, para Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires, lo que pasa que se me atrasó un poco las reuniones que tenía. La agenda. Y bueno, está muy bien. Temas de coyuntura, 2 por 1. Para mí, tener una definición de este tema, por más que sea el presidente, el intendente o el legislador, define determinadas cosas. ¿Qué postura tiene? No lo comparto para nada. La verdad que nuestro país, la historia que tuvo en todo este tiempo, ha sido muy clara, ¿no? Y la misma sociedad ha condenado. La verdad que cuando sucedió lo que sucedió no me lo imaginaba. Y creo que en esto hubo muchas discusiones de fondo que parecen que aún no quedan claras. Ojalá haya alguna instancia de poder recapacitar, lo veo medio complicado, porque hay un fallo que no es apelable en principio y la verdad que bueno, hay una sociedad que está pidiendo al menos una revisión, ¿no? No, de que ayer se manifestó con una marcha que Sí, fue claro. realmente impactante, ¿no? Exactamente. En número y demás. Es un tema que nos dolió mucho como sociedad y aún todavía sigue permaneciendo el dolor en todos estos años, ¿no? ¿Cómo está la relación con María Eugenia Vidal? Muy bien. La verdad que la gobernadora le ha puesto los ojos a la ciudad de La Plata, una ciudad que le faltaba muchísima inversión, muchísimas obras, y hoy nuestra ciudad está llevando adelante obras por más de 4.000 millones. La verdad que es histórico, nunca había sucedido esto. Desde las obras hídricas, que son centrales para nuestra ciudad, para la capital, y un montón de inversión en obras que le hacían falta en muchísimos barrios, cloacas, agua. Lamentablemente uno cuando refiere a La Plata, una de las cosas que le viene rápidamente es la última inundación que sufrieron los habitantes de La Plata. Esto, con las obras que se hicieron o se están haciendo, ¿podemos llegar a decir que está descartado que vuelva a pasar una tragedia de esas o no? ¿O todavía falta mucho? No, falta la culminación, que el agua obviamente se va mucho más rápido, el escurrimiento es mucho más rápido, y sí hace falta que están programadas las obras complementarias, reservorios, conectar las alcantarillas con esta nueva obra. ¿Eso no se empezó, no se está haciendo? Aún no, pero en 2 meses. Está programado que se haga. Está La Plata y está... Está todo. Así que hoy cuando vayas a La Plata vas a ver que hay una ciudad en obra, donde el caos del tránsito se complica, pero yo siempre digo que es lo que nos hacía falta. El platense tiene que
empezar a perder el miedo cada vez que llueve o se nubla. Quedamos muy marcados, pero vamos por el buen camino. Están todas las obras en marcha, vienen a una velocidad muy importante y a fin de año, es el compromiso de la gobernadora y nuestro, vamos a culminar con esta gran etapa del Arroyo del Gato y comenzar con las complementarias. La relación de María Eugenia Vidal en cuanto a obras se da con La Plata en este caso, por ejemplo, porque es un intendente de Cambiemos. ¿Hay discriminación a la hora de distribuir la plata de la provincia? Yo nunca vi eso. Por ejemplo, con el FIN, que es el Fondo para las Obras, le ha dado a todos los municipios lo mismo. Vos sabés que en la provincia hay un número en economía, que es un número que tienen, creo que es el COT, si no me equivoco, o algo parecido, pero a La Plata creo que es el 2,3, y le ha dado a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires lo que le corresponde por ley. Tampoco nunca lo había visto. Le ha dado en dinero lo que le corresponde a cada uno. Después hay intendentes que han hecho muchas obras no siendo de Cambiemos y otros que prácticamente no las han hecho, y eso la gobernadora lo ve, y la verdad que creo que no está bueno que cuando un gobierno en la provincia de Buenos Aires te da el dinero para obras, el dinero ese se vaya para otro lado, ¿no? Así que... a ver, ya con esto vamos cerrando la entrevista. El tema seguridad o inseguridad en realidad está como primer tema de toda la gente en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, pero la provincia de Buenos Aires se concentra más. La Plata es una ciudad importantísima donde también se concentra esta preocupación. ¿Cómo están con el tema? Ocupándonos mucho, sinceramente, desde que asumimos junto con la provincia de Buenos Aires y la local, hemos invertido más de 100 móviles 0 kilómetros, significa, Fernando, casi 2 móviles por semana nuevos. El miércoles que viene estamos presentando 60 motos, 60 bicipolicías. ¿Hay gente para eso? Sí, claro que sí. ¿Hay gente preparada, digamos? Nosotros a la policía local le dimos un año más de capacitación todo el año pasado, sabiendo que era una policía muy digna, que gente muy trabajadora, pero que había sido una policía electoralista. Sin embargo, la capacitamos, la equipamos, y hoy la policía local para nuestra ciudad, para la capital de los bonaerenses, es fundamental. ¿Por qué? Porque son los que están todo el día cerca de la gente. Es la policía de la cercanía que te pide la sociedad platense, ¿no? Y la verdad que se está haciendo un muy buen trabajo en eso. El patrullaje, la prevención, y por supuesto que es un tema que golpea y lastima, pero nos estamos ocupando, poniendo lo que hay que poner, dando la cara y reconociendo la verdad y la realidad. Julio Garro, gracias por la visita. Gracias, Fernando. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, el jueves, como siempre a la misma hora, pero sigan conectados con Periodista 360. Fue una producción de 4D Producciones.